Alfredo Figueroa, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Se escuchó ahí que dijiste, ya la semana pasada, ¿quién sigue? La semana pasada ya hablamos de las audiencias en la parte, digamos, de la primera presentación de los lineamientos. Sí, es que yo te estaba preguntando. Si quieres, hoy le seguimos, pero antes de eso, a ver. Felicidades, por el papel que te tocó de moderación. Muy bueno, ¿no? estuvo padre. Para la Secretaría General de Naciones Unidas. Fue una mesa interesante para poder escuchar a quienes están buscando ser Secretaría General de la ONU, que está este proceso abierto para saber quién va a sustituir a Antonio Guterres. Y pues me invitaron a Montevideo, a Uruguay, que es un gran país. ¿Qué gran país es Uruguay? Fantástico, Uruguay. Es un país fantástico. Es un país fantástico. Con personas fantásticas. Sí, la verdad que sí. El caso es que tuvimos esta experiencia y ya platicamos de ella en su momento. Y bueno, pues vamos a ver quién queda en la Secretaría General de la ONU. Y sí, moderé ese encuentro regional, que es importante porque vamos a ver si se cumple el turno que se dice que existe ahora para América Latina, que tocaría que el secretario o secretaria general de la ONU pues sea de la región. No sabemos si va a ocurrir o no, pero esa es una posibilidad. Bueno, yo estoy feliz de que una periodista mexicana esté en ese papel, así que y un orgullo estar en este espacio. Muchas gracias. Muchas felicidades, Carmen. Muchísimas gracias. Y comentábamos en el corte, tú y yo te preguntaba más bien, porque sí, como volé de madrugada, fue ya sabes, ¿no? Es un viaje larguísimo, porque va a ser escala en Panamá, en Panamá, y era escala, pero se retrasó el vuelo y no alcancé la siguiente escala. Uy. Y entonces me quedé más tiempo. El caso es que llegué de madrugada. Sí. Pero ya no alcancé a ver bien. Confieso que no alcancé a ver. Estoy viendo ahí de reojo, pero hemos tenido muchas cosas en el programa y no he podido detenerme a ver bien. Lo que estoy observando a lo lejos todavía, que es que recuperaron un viejo programa en donde estaban Ciro Gómez Leiva y Denise Merker, que nos invitaron a algunos periodistas a hacer una mesa de debate sobre alguna cosa que tenía que ver, entiendo, con aquel debate que estaba exigiendo Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, sí, cuando Francisco Labastida era candidato y Y era ese el tema. Todo parece que es el tema. Tengo que verlo. Pero algo está pasando con eso y tú sí lo viste. Más bien, cuéntame. Estoy viendo que lo repiten y sale Sarmiento, que lo repiten y lo repiten. Pues, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó, entiendo, es que la presidenta de la República el día de ayer en su programa matutino decidió ir a, digamos, el acervo hemerográfico del Canal 40, y entonces trajo a colación a periodistas de entonces, que lo siguen siendo ahora, ¿no? Personas que se siguen dedicando al periodismo, tú entre otras, para cortar... Pues todos los estamos sentados ahí. Sí. Básicamente todos. Sí, y todos siguen haciendo periodismo, pues. Entonces, para cortar particularmente una frase de Sergio Sarmiento que decía que los periodistas mienten, ¿no? Entonces entiendo que ha repetido 4 veces en la conferencia mañanera que es una cosa preciosa lo que ha hecho la presidenta. Es una cosa preciosa porque muchas veces se miente en los medios, dice, ¿no? Dice aquí Sarmiento. Bueno, y lo pasa y lo vuelve a pasar. Esto es precioso, porque en los propios lineamientos que proponen, una de las cosas que señalan que nadie entiende muy bien, es que no traigas información del pasado descontextualizada al presente con el propósito, digamos, de generar propaganda política. O sea, es que la presidenta y su secretaria jurídica, su consejera jurídica, son unas violadoras contumaces de los lineamientos que pretenden que aprobarán. Es decir, es, digamos, un espectáculo verdaderamente hermoso ver cómo la presidenta pisotea las audiencias todas las mañanas, pero está en ese proceso de pisotear a las audiencias, construyendo, digamos, unos lineamientos que pretenden cuidar a las audiencias. Entonces, llama mucho la atención, Carmen, que esto esté en el centro del debate público. Sí quiero decirlo de manera muy importante, que es un asunto muy relevante de coyuntura, creo que está en el centro de la agenda, pero que también creo que juega en una lógica mucho más macro de desplazamiento de los temas álgidos del país,
y que juegan en el sentido de ya no hablar de los gobernadores, de la gobernadora de Baja California, de ya no hablar del huachicol, de ya no hablar de un conjunto de temas y entonces poner, digamos, la agenda y a las oposiciones y a la gran oposición, que tienen los populismos, que no son los partidos de oposición, sino los periodistas, ¿no? En reacción. Es decir, en la lógica del framing o del marco en donde se está dando el debate, de lo que se trata es de ponerte enfrente de los especialistas, de los periodistas, justo porque son ellos los que, digamos, este tipo de gobiernos de corte autoritario y populista no toleran, ¿no? O sea, es algo, o sea, no me vayas a salir con un dato, ¿no? O sea, no te vayas a atrever a eso, ¿no? No te vayas a atrever a decirme que mis lineamientos los pisoteo todas las mañanas, no vayas a hacer eso, ¿no? Entonces, se les ha puesto nombres a los periodistas, a los comentócratas, dicen, ¿no? Ay, sí. A los chayoteros, les dicen por otro lado. Oye, es impresionante cómo lo que se ha vuelto, lo que no han podido controlar, desde la lógica de la construcción de hechos sucesivos para construir el autoritarismo mexicano, del todo, en donde ha habido una resistencia que a mí me parece de una enorme dignidad, es en muchos esfuerzos periodísticos por seguir diciendo lo que uno piensa, seguir opinando lo que uno quiere opinar y seguir relatando lo inverosímil de los hechos que de pronto se describen desde el propio Poder Ejecutivo, desde el propio gobierno, de las sistemáticas mentiras que desde ahí se profieren o de las ambigüedades que se emplean para modificar el lenguaje que hay periodistas que lo han estado estudiando de manera pues muy divertida, ¿no? Nunca se descarrila un tren, eso fue un movimiento, se movió se movió un poco la vía, ¿no? De donde iba el vagón, tonterías de esas, ¿no? Que son como juega este asunto. Y digo una cosa porque en realidad, digamos, lo que este gobierno y el pasado han hecho es un proceso casi de destrucción de la oposición partidista. O sea, el tema de hoy hay una caída que es clara de las preferencias electorales del partido oficial, del partido en el gobierno, y por otra parte no hay todavía claramente, o no se advierte claramente, la construcción de una transferencia clara hacia a los partidos, digamos, de oposición en el país. Entonces es un fenómeno que vale la pena pensar. ¿Dónde ha colocado y por qué ha colocado el gobierno el tema contra los periodistas? Y en esta lógica quizá los lineamientos yo digo que son lineamientos contra los periodistas y no en defensa de las audiencias. ¿Por qué? Porque creo que esa es la estrategia final. O ahí la advierto. Primero porque a los partidos, Carmen, yo oigo a muchos periodistas, los partidos tienen en general, pero particularmente la oposición, una tarea muy complicada. ¿Y cuál es esa tarea muy complicada? Enfrentar a un nuevo régimen autoritario desde las propias carencias, desde las propias dificultades de un conjunto de partidos de oposición que no han podido resolver el problema. Y no me refiero centralmente, nosotros somos chilangocéntricos, ¿no? A lo que dice pues muchos los que vivimos en la Ciudad de México. Pero la verdad es que cuando yo oigo a los periodistas decir, ¿dónde está la oposición? ¿No? Muchos periodistas gritan voz en cuello, muy enojados, o columnistas, ¿no? ¿Dónde está la oposición? Pues el problema no reside esencialmente, Carmen, lo hemos dicho en algunos momentos, en las actividades que haga el presidente del PAN, el presidente del PRI, el presidente de Somos, etcétera, o de estos, o de MC, etcétera. No son esos los problemas esenciales de la ausencia de la oposición. Aunque ellos digamos son el receptáculo de eso. En realidad, la oposición político-partidista no está presente porque la destrucción que se hizo de las oposiciones está en el municipio y en la entidad. Ahí donde no puedes enfrentarte a un gobernador. Ahí donde decir lo que piensas supone
desde que pierdas el empleo, te persigan, te metan a la cárcel, te desaparezcan, etcétera. Es decir, ¿y dónde están trabajando estratégicamente desde el punto de vista, digamos, de la lógica para romper la posibilidad opositora? Se rompe claramente en donde no hay un periodismo boyante, fuerte y que pueda ser independiente y autónomo. Tú no puedes agarrar de golpe hoy al presidente del PRI y meterlo al bote. Pero en Puebla y en Tabasco y en Veracruz y en donde tú quieras, puedes amenazar a cualquiera de ellos sin que haya una voz diciendo están cometiendo este tipo de conductas en las entidades. Es decir, la destrucción de la política opositora está ahí. Y por eso creo, Carmen, que hoy el camino que busca la presidenta de la República, a partir de estos lineamientos, es colocarse en la lógica de poder entrar editorialmente y generar un efecto, el chilling effect, es decir, el efecto inhibidor de los medios de comunicación plenamente y de cara al proceso electoral del 27. Porque sí creo que en Palacio Nacional hay una alarma prevista relativa a las posibilidades y a las, potencialidades que habría si la gente sale a las urnas en el 2027 de entrar en una crisis, digamos, de posibilidades de perder espacios que hoy mantienen en la Cámara de Diputadas y Diputados. O sea, ahí hay una preocupación importante y este hecho no puede verse como un hecho aislado, es un hecho que está concatenado con un conjunto de acciones asociadas a eso que hemos dicho aquí, que es no quieren bajo ninguna circunstancia ni están dispuestos a perder el poder. Esto es lo que veo yo en la lógica del ataque a los medios y a las líneas editoriales. Y digo algo más, Carmen, digo algo más. En este país, a pesar de que hay una enorme fragmentación de los medios, o sea, digamos, la vía digital nos fragmentó de una manera muy importante, ya no es la gran televisión solamente, etcétera, pero de todas maneras la televisión abierta en México sigue representando uno de los, digamos, de las proporciones cercanas al 50%, ¿no?, de la audiencia como tal. Y hay que ver qué comportamiento han tenido tanto aquellos que son detractores del gobierno actual por otros intereses, puede leerse Azteca como claramente en esa lógica, y quienes voltean al otro lado de la mesa cada vez que el gobierno comete un acto autoritario, véase Televisa. Siguen jugando al final del día no un papel en defensa ni del periodismo, ni de las audiencias, ni de la libertad de expresión, que es el gran tema aquí a resolver y a jugar, sino siguen jugando a los intereses de los dueños de esos medios de comunicación, tal cual lo hicieron, incluso en el régimen de la transición. Ahora, por otros caminos y por otros medios. Pero me parece que en esa lógica uno puede estar hoy de acuerdo con especialistas o empresarios o ejecutivos de esas empresas, aunque vengamos siempre de lugares muy distintos respecto de por qué había que defender antes, cuando ellos lo impedían, y ahora la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo. Creo que el gran enemigo de Morena no es hoy la oposición, sino el gran enemigo de Morena y del régimen autoritario que se edifica es el periodismo libre. La presidenta, hace ratito, tenemos el byte de la presidenta, dijo que ella le llama comentócratas, ¿no? Ella ya adoptó esa palabra, que no quieren al gobierno porque ella no les da chayote. Dicho de esta manera. Veamos. Son ficción inventada, absolutamente inventada. Ya ni tomo tiempo a veces en la mañanera para hablar de los comentócratas, porque es tan absurdo lo que dicen, que ni tiene caso estar aclarando cada cosa. Pero es parte de un vínculo que tienen entre todos ellos, que no quieren al gobierno. ¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no les damos chayote, así, tan sencillo como eso.
porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos. TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo. Porque también, en particular TV Azteca, pues ustedes saben que hasta tiene que terminar de pagar sus impuestos también, porque... Pues esto dijo la presidenta con mucha transparencia. Hay medios a los que les da dinero y a otros medios no nos da dinero, efectivamente. Es hermoso, ¿no? Es hermoso, porque además es dinero público. Y con esto hace una demostración clara del uso discrecional, arbitrario, del dinero público para repartir a los que ella quiere y a los que no. Tal cual. No pago para que me peguen. Tal cual, tal cual. Sí, es verdaderamente increíble que es en el año que lo diga en voz alta, 2026, que lo diga en voz alta. La señora presidenta, la doctora presidenta, no se dé cuenta de que está diciendo con toda claridad: yo le doy dinero a los que hablen bien de mí. No lo digo así, pero casi. Carmen, no hablan bien de mí porque no les doy dinero. Uh-huh. Luego entonces, los que hablan bien de mí sí reciben dinero, pero inmediatamente después dice las audiencias, pero inmediatamente después dice: no le doy dinero a Azteca, no le doy dinero a Reforma, no le doy dinero al Universal, pero sí al Heraldo, presidenta, ¿no? Esa que le pone hoy en la mañana una preferencia de 72% en una inserción pagada de usted por el contrato que tiene con ellos. No le da a Azteca, pero sí le da a Televisa. ¿Por qué le da a Televisa? Porque Televisa guarda cabal silencio de los abusos que usted comete como presidenta de la República. Es que es absolutamente evidente, Carmen, que de lo que se trata es de dar una batalla por la representación comunicacional en el país de cara a la defensa del poder, porque es ahí donde se juega el poder. Uh-huh. Por eso decía que los grandes opositores de la presidenta, ojo, yo no digo que sean los medios, son los periodistas libres, son los que van a decir, como dijimos en su momento, el señor Peña Nieto está haciendo este tipo de conductas, y los que dijimos, el señor López Obrador hizo esta conducta y pactaron estos dos señores, y esta señora que preside el país está teniendo este tipo de conductas. Eso es el periodismo. Más allá de los dueños de los medios de comunicación, más allá del conjunto de cosas que están alrededor. Pero que la presidenta diga que no le da dinero a Reforma y al Universal, pues yo le pregunto a la presidenta, ¿a poco usted cree que a ese periódico que es su granma, como es La Jornada, tiene más audiencia que Reforma y que el Universal? Pero a ver, es que es tremendo. Que lo diga en voz alta es impresionante, porque es dinero público. Si hay dinero para campañas oficiales que teóricamente tendría que servir para algo, esas campañas oficiales, ¿no? Pero si hay dinero público para distribuir en medios de comunicación según sus características, sus audiencias, etcétera, lo que está diciendo es que ella lo usa discrecionalmente. Esto debe estar tipificado en algún lado. Debe estar tipificado en algún lado que una mandataria diga con todo cinismo que usa discrecionalmente recursos públicos que se supone existen para que haya campañas en medios de comunicación, le caigan bien o no a la presidenta. Pero lo que está diciendo es algo que ya se estudió hasta en la Corte Suprema, no en esta. En la anterior Corte Suprema se estudió ampliamente, se ordenaron cosas que no se cumplieron. La ley chayote, Carmen. Pues la ley chayote. Es decir, tal cual, o sea, tal cual. Pero ellos que lo diga en voz alta es impresionante que lo diga con tal frescura. Con tal frescura, con porque tal en algún cinismo. lado debe estar tipificada esta conducta de una funcionaria pública que dice: yo uso el dinero público como a mí se me da la gana, no con criterios específicos que deben estar en alguna ley, con criterios específicos de por qué se da este dinero a estos medios y a estos de esta manera. No, es porque le caen bien o le caen mal. Ese es su criterio. Y eso es aberrante. No, eso es intentar usar el dinero público, su ausencia incluso, para favorecer una línea editorial y para maltratar e ir en contra de otra línea editorial.
Eso es. Tal cual. O sea, y hacer el uso de ese dinero, que, por cierto, no solo ha hecho ella, ¿eh? Lo ha hecho López Obrador y lo ha hecho Peña Nieto. Todos y lo han hizo hecho, Felipe con Calderón. cantidades monumentales y lo de hizo dinero. Vicente Fox. Sí, y lo hizo todo el viejo régimen. Todo lo han Entonces, hecho, pero no se registra. O sea, se supone que había una resolución de la Corte que tenía que establecerse criterios claros, nítidos, transparentes, para que la sociedad mexicana sepa bien cómo se usa ese dinero, que es nuestro, por cierto. Por Es supuesto. dinero público. Por supuesto. Y el problema es que este tipo de planteamientos luego además se pretenden legitimar en el espacio público y mediático como se han venido planteando. Se acabó el programa. Se acabó el programa. Bueno, la presidenta confesando en su programa de televisión los abusos del poder y la edificación de la estrategia para ir en contra del periodismo libre, Carmen. Nos vamos. Un abrazo. Buenos días. Hasta mañana.